Yo lo entiendo perfectamente. Es normal que queramos tocar piezas difíciles o que tengamos como meta alguna obra ambiciosa, quizás por encima de nuestro nivel actual. Eso está bien, tener un objetivo que nos desafía, nos da dirección y nos mantiene motivados. Pero también es importante y a veces incluso más urgente volver a lo esencial. Por eso en este video les voy a compartir 5 razones por las cuales estudiar piezas sencillas no debe considerarse un paso hacia atrás, sino más bien una estrategia que nos puede ayudar a avanzar, a profundizar y a disfrutar más de nuestro proceso con la guitarra clásica. Razón número 1 para tocar piezas sencillas. Nos ayudan a recuperar el control de nuestro sonido y nuestra expresividad. El desarrollo de nuestro sonido tiene que ser una de nuestras mayores prioridades con la guitarra, porque el sonido es nuestra voz con el instrumento. Es como las demás personas nos perciben y existen muchísimos detalles que podemos trabajar en cuanto a la calidad y la cantidad de nuestro sonido. Y cuando estamos tocando piezas difíciles, normalmente estamos en un modo de supervivencia. Estamos tratando de llegar al final sin morir, pero normalmente puede ser que estemos descuidando nuestro sonido. Por eso, cuando tocamos estas piezas sencillas, podemos reconectar otra vez con cada ataque, podemos trabajar en nuestras uñas, podemos trabajar diferentes timbres, podemos buscar diferentes formas de expresión, podemos tener una libertad expresiva muchísimo mayor de la que tenemos cuando estamos tocando piezas más difíciles. A veces sentimos que tocamos las notas, pero no hay música, porque no hemos trabajado en detalle la expresividad de la pieza, donde tenemos un crescendo, donde hay una respiración, cómo es este final de frase, cómo podemos hacer rubato en esta sección, cómo podemos recuperar el pulso, cómo podemos hacer todos estos detalles expresivos que son los que hacen la diferencia. La razón número 2 para tocar piezas sencillas es que nos ayudan a revisar y corregir nuestra técnica. A veces llevamos años tocando, pero hay cosas que nunca aprendimos bien o que del todo no aprendimos y hemos ido cargando una serie de vicios y malas costumbres que siguen perjudicando nuestra forma de tocar. Existen ciertos obstáculos que simplemente no logramos superar por alguna deficiencia técnica. Y ahí es donde entran las piezas sencillas. Con estas piezas nosotros podemos revisar nuestra postura, podemos revisar la forma en que respiramos, los movimientos de nuestras manos, la coordinación, la limpieza, la forma precisa de estripar la cuerda para que no trastee, cómo vamos a hacer un traslado, cuál es el orden de los dedos que tenemos que poner en un acorde. Podemos trabajar detalles técnicos muy pequeñitos que cuando estamos tocando piezas difíciles simplemente les pasamos por encima. Por esta misma idea que les decía antes, estamos en modo supervivencia, nada más vamos a tratar de llegar al final, no importa lo que pase. Yo estoy convencido que esta revisión de las bases es de suma importancia. En lo personal, yo tuve una formación muy desordenada hasta los 18 años cuando empecé en clases de guitarra clásica formales, pero antes de esto, en mi niñez, juventud, era totalmente casi que autodidacta y aprendí de una forma totalmente desordenada, lo cual fue muy bonito también, pero eventualmente supe que tenía muchos vacíos que llenar. Y por eso también les recomiendo siempre el PDF revisando y fortaleciendo las bases, porque ahí, además de nuestras bases técnicas, que es lo que estamos hablando, también podemos revisar nuestras bases musicales. Cómo se escuchan los intervalos, cómo se escuchan las triadas, cómo puedo incorporar esos elementos musicales a mi oído y cómo puedo hacerlo parte de mi desarrollo musical. Y también cómo dominar las notas en el diapasón de la guitarra. La razón número 3 es que las piezas sencillas nos pueden dar más claridad mental y musical. Cuando tocamos piezas sencillas nos podemos enfocar en cosas como la armonía, la estructura, las frases, la conducción de las voces y todos estos temas musicales y teóricos que de hecho hemos trabajado muchísimo en este canal. Porque una vez que nosotros entendemos la música, podemos memorizarla con mayor facilidad, podemos tomar mejores decisiones musicales, pero cuando estamos tocando obras muy complejas, muy difíciles, normalmente estamos enfocados en la parte técnica, en cómo logramos llegar al final y nos perdemos de todo este trabajo.
Además, cuando entendemos estas estructuras y este funcionamiento del lenguaje musical en piezas más cortas, luego va a ser mucho más sencillo llevarlo a piezas más largas y de mayor complejidad. La cuarta razón para tocar piezas simples es que las podemos utilizar para ejercitar nuestra memoria. Recientemente hice un video donde explicaba los 4 tipos de memorias que utilizamos cuando estudiamos música. Y si nosotros estamos trabajando con piezas muy sencillas, nos podemos tomar el tiempo de aplicar estas estrategias. Hablamos de la memoria visual, memoria auditiva, memoria mecánica y la memoria intelectual. Cuando estamos trabajando con piezas muy grandes, esto se hace muchísimo trabajo, pero si estamos trabajando con una pieza sencilla y corta, podríamos empezar a fortalecer todos estos tipos de memoria, detectar cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos más fuertes y empezar a equilibrar la memoria en estas diferentes áreas. Y esto es como ejercitar un músculo. Cada vez que aprendamos algo nuevo en memoria, vamos a ganar confianza, vamos a ganar experiencia y esto va a hacer que piezas más avanzadas sean muchísimo más fáciles de memorizar. Y la quinta razón para tocar piezas sencillas es que van a fortalecer nuestra motivación y nuestro disfrute con la guitarra. Yo sé que uno de los retos más comunes que tenemos casi todos es la falta de tiempo. Tenemos a veces media hora, 20 minutos para practicar y si estamos enfocados en tocar una pieza difícil que tiene 1 o 2 pasajes que nunca nos salen, pasamos batallando con estas secciones y pasamos ahí los 20 minutos en una lucha con el instrumento. Pero ¿qué pasa si estamos tocando piezas sencillas? Puede ser que en estos 20 minutos o media hora nosotros podamos aprender la primera parte de esta pieza. Y al día siguiente aprendemos la segunda parte y ya en 2 días aprendimos una pieza nueva. Y si tienen un poco más de tiempo, 1 hora, puede ser que una pieza corta y sencilla se pueda aprender en 1 hora. Y esto nos da una sensación de logro, nos sentimos felices y realizados porque logramos concluir una pieza. Porque todos tenemos voces negativas y positivas en nuestra cabeza y a veces las voces negativas nos dicen, usted no puede tocar eso es muy difícil, nunca va a poder tocar esta pieza. Y si nosotros estamos poniéndonos en esa situación donde no podemos tocar las piezas, pues estamos reforzando estas voces negativas. Pero si también escuchamos las voces positivas que nos dicen que sí podemos, que tenemos que practicar y que lo podemos lograr y lo logramos, esto refuerza estas emociones positivas que tienen un gran impacto. Y tal vez ahora se estén preguntando dónde pueden encontrar estas piezas sencillas. Pues ahora con internet tenemos muchísimos recursos a la mano, pero para que esto no quede en el aire, les voy a dar 3 métodos específicos y cómo buscarlos para que ustedes puedan inmediatamente después de este video descargar alguno de estos métodos y empezar a leer y trabajar con piezas simples. Pueden trabajar con el método completo para guitarra de Matteo Carcassi, Opus 59. También pueden usar las 24 lecciones progresivas de Mauro Giuliani, Opus 139. O las 24 lecciones progresivas de Fernando Sor, Opus 31. Todo esto se puede descargar en la página imslp.org. Simplemente van al buscador de Google, escriben Carcassi Opus 59 IMSLP y aquí está el enlace. Dan clic y van a encontrar diferentes versiones de este método. El primero está en alemán y francés. Yo voy a bajar un poco y lo voy a buscar aquí en inglés. Dan clic donde dice score completo. Aquí van a tener que esperar generalmente 15 segundos. Y finalmente dan clic aquí para continuar con su descarga. Y aquí tienen el método. Esto mismo lo pueden hacer con Giuliani, Opus 139, IMSLP, 24 lecciones progresivas y descargan la partitura. Clic para descargar y ahí tienen las lecciones. Sor Opus 31 IMSLP. Clic en el primer enlace. Tenemos diferentes opciones de partituras. Pueden buscar la que más les convenga. Yo voy a dar clic en este libro 1. Espero 15 segundos. Clic para descargar. Y ahí tengo las lecciones. Aquí pueden encontrar mucha otra música, pero por supuesto que pueden usar cualquier método o partitura que tengan disponible. Lo importante es que sea un nivel más bajo del que ustedes tienen para que puedan obtener todos estos beneficios. Les deseo una excelente semana, una excelente práctica a leer música nueva y sencilla y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.